Damas y caballero, artistas constructores, qué amigo, en que andamos, pagando cuentas, haciendo cosas. Una breve introducción aquí al PayPal Holdings. ¿Cómo así que le van a meter Holdings? PayPal. Voy a traducir esto. Vamos entonces rápidamente. Traducir esto, el PayPal. Se puede traducir en inglés. Pay. Pagar. Camarada. Vamos a pagar, camarada. PayPal. No te lo puedo creer, ¿verdad? Eso traduce PayPal. Que sí, hombre. PayPal, ¿qué traduce? Me parece que es bueno. PayPal Holding. Entonces, ¿qué traduce el holding? Muchachos, veamos. El holding traduce tenencia. Es una tenencia. ¿De qué? Vamos a pagar, camarada. Punto. Tenencia. INC. Inc. Es una empresa estadounidense, PayPal, de alcance mundial y opera en un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero, entre usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales, como lo son cheques, giros postales. ¡Qué bueno! Esto es de 1998. ¡Wow! ¿Dónde nació PayPal? Esto en California, Palo Alto. Desde el 98 están usando PayPal, los gringos. Mira, nosotros estamos en el 2021, ellos desde el 98 están usando esto. Bueno, fundación, Estados Unidos, California, 1998. Actualmente tiene unos ingresos importantes de 21.000 miles de millones. Qué bueno. La oficina central, pues, ¿dónde está? Pues está en San José, California, muchachos. ¿Cómo se llama el director ejecutivo? Pues se llama Dan Schulman. Qué bueno, desde el 2015. Qué bien. ¿Quiénes fueron los fundadores de PayPal? Pues mira, fueron Peter Thiel, Ken Howery, Max Lexwin, Ju Pan, Luke Nosek, pero también cuentan con unos filiales llamados Venmo, llamados Zoom Corporation y Z Braintree. Bueno, son Honey. O sea, son bastantes filiales. 1, 2, 3, 4, 5 y más. Más de 5 filiales tienen. Chicos, que no son chicos ya del PayPal. Comisiones por enviar dinero con PayPal al extranjero. Están hablando de comisiones por enviar dinero al extranjero. Bueno, pues mira, hay tarifas, ciertamente, en dólares. Hay también tarifas en dólares, que es 0,30 dólares. Una divisa en dólares. Una tarifa ahora para libras esterlinas para el Reino Unido. Pues tiene una tarifa de 0,20. Para una divisa, si se quiere enviar libras esterlinas del Reino Unido. Si quiere también una tarifa para dólares canadienses, pues está en 0,30. Igual que en el dólar estadounidense está el dólar canadiense. Hay más también. Hay más tarifas para más divisas, entre las cuales puede estar el yen japonés, 40.00. Sí, hombre, hay más tarifas para distintas divisas. Bueno, entonces nos hacen unas preguntas interesantes, muchachos. ¿Cuál es la comisión por el cambio de divisas? Con PayPal. Oye, entonces nos estamos adentrando en esta vaina. ¿Cuál es la comisión? Hablan de comisión ahora. Sí, comisión por el cambio de divisa. Entonces están pensando en cambios de divisa. A PayPal se pueden hacer cambios de divisa.
Mira, es que PayPal, según Isaac Díaz, PayPal es uno de los servicios de pagos más conocidos y más usados en las transacciones a través de Internet. Aunque es un servicio muy cómodo de usar, pocos son los usuarios que realmente conocen la diferencia entre una comisión que aplica PayPal. También PayPal aplica comisiones. Ah, vea pues. El presente texto. Bueno, esto evalúa cuánto cobra PayPal por el cambio de divisas. Oye, PayPal va a cobrar por los cambios de divisas entre uno y otro y también da sus comisiones en este concepto, como en otros conceptos, se van a estar relacionando con el envío de dinero nacional, envío de dinero nacional e internacional. Ah, ese es el concepto, envío de dinero nacional e internacional. Entonces, cobra PayPal, sí, cobra. Se centrará, cobra PayPal por el cambio de divisas y sus comisiones. Ah, bueno, también se van a estar recomendando entonces las alternativas para enviar dinero al extranjero. Pero mira, también con bajas comisiones, no con altas comisiones solamente, sino también con bajas comisiones. Por ejemplo, si vas a enviar 500 euros al Reino Unido, bueno, con cobro de cuenta bancaria, por supuesto. Tendríamos que PayPal, eh, para enviar 500 euros, tiene una comisión de 1,99 euros más el 3,5%. Entonces estamos con una comisión del 3,5%. ¿Sí? Entonces daría un total de 19,49 dólares, euros. Sí, es un tipo de cambio con sobreprecio. Pero es que hay altos y bajos. Las comisiones son altas y bajas. Mira, está también Wise. Pues mira, también se puede hacer una comisión con PayPal, se puede hacer una comisión con Wise. Wise. Sí, es una comisión, un tipo de cambio. Y, y se puede ver en Google esto. Bueno, tiene un costo total de, digamos que el mismo porcentaje. No, no es el mismo porcentaje, además. Wise usa un porcentaje del 0,30% más 0,80 euros. Esto para un costo total de 2,29 euros. Bueno, cambios de divisas de PayPal. ¿A qué denominan cambios de divisas de PayPal? Es el cambio a la diferencia entre el valor de dos divisas, es decir, la cantidad necesaria de una divisa para comprar otra distinta divisa. Algo que es indispensable cuando se necesita convertir entre dos divisas dadas. El tipo de cambio, usado como una referencia por las entidades de todo el mundo. Es el denominado tipo de cambio medio, un valor negociado en los grandes mercados, que dependen de la oferta y la demanda, sí, y que es considerado el más justo posible, sí. Entonces, en general, PayPal no aplica el tipo de cambio medio, no es una opción, sino que usa un tipo de cambio propio con un sobreprecio. Ah, bueno, un sobreprecio propio, que se le aleja de este tipo de cambio, lo que puede provocar que se encarezca significativamente enviar dinero al extranjero. Mira, es que son comisiones altas, bajas, por el cambio de divisa de PayPal que tenemos. Mira, además del posible sobreprecio que puede haber en la diferencia de tipos de cambios, con PayPal, mira, cobrará una comisión, por ejemplo, por el cambio de divisas, que variará normalmente entre ¿cuántos porcentajes? 3 y 4%. Para, el gran, para la gran mayoría de los pagos en las divisas, varía un porcentaje de 3 o 4%. Este porcentaje por conversión de divisa, ¿qué supone? Supone que estamos enviando, que estamos pagando con este servicio, tenga un costo alto por la comisión de PayPal por el cambio de divisas. Mira, las comisiones por el cambio de divisas con PayPal
Según las divisas del destino. Ah, claro. Según las divisas de destino. Divisas con comisión del 3%. Divisas con comisión del 4%. Entonces, si son dólares estadounidenses, 3%. Si son yen japonés, 4%. Si son dólares canadienses, 3%. Si son dólares australianos, 4%. Son pesos mexicanos, 4%. Si son reales brasileños, 4%. Y así pues estamos entonces adentrando en 3%, 4%. Sí. Como puedes ver, cualquier cantidad que quieras saber cuánto cobra un PayPal por un cambio de divisas. Mira, los más baratos en convertir en dólares estadounidenses, dólares canadienses, ya que se aplicará una comisión solo del 3%, que contrasta con el 3.5% para estas otras conversiones países de Europa, libras, euros, pero ya es un 4% con el yen japonés, con el peso mexicano. Entonces el peso mexicano, imagínate, para un 4%. En cualquier caso, una opción para conseguir una comisión, pero oye, más baja, una comisión baja, es convertir el dinero desde el saldo de tu cuenta, desde el saldo de tu cuenta vas a convertir el dinero a la divisa que se pretende convertir en lugar de dejar que lo haga PayPal automáticamente, ya que en este caso el porcentaje de la comisión pues será entonces de un 2.5% para todas las divisas. Se puede convertir en un 2.5% para todas las divisas, esa comisión. Una comisión baja, 2.5%. Tenemos comisiones de PayPal por enviar dinero al extranjero. Sí, hay comisiones altas, bajas. Bueno, si tu cuenta de PayPal es española, pretendes enviar dinero desde tu saldo a una cuenta ubicada en España y en otro país en la Unión Europea, además de lo que es Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, países europeos que forman la denominada iniciativa SEPA, una normativa para facilitar estos procedimientos de pagos entre estos países. No se te cobrará ninguna comisión por enviar dinero con PayPal o pagar PayPal a un vendedor siempre que haya aparejado ningún cambio de divisas. En el caso de transferencias internacionales, salvo para los pagos del servicio o pagos del producto en los que el vendedor asume las comisiones. Entonces el vendedor asume las comisiones de las transacciones. ¿Qué va a hacer el vendedor? Asume comisiones en las transacciones. Entonces tendrás que abonar una comisión variable dependiendo del país de destino. ¿Ves? Así funcionan las comisiones por enviar dinero con PayPal al extranjero. ¡Ay, qué emoción! Mira, tarifa. Europa, Estados Unidos, tarifa base, 1.99 euros. Sí. Mientras que para el resto de países ya es 3.99 euros. Entonces, tarifa base para Europa y Estados Unidos, 1.99 euros. Además, hay una comisión adicional para pagos desde tarjeta. La comisión adicional para pagos desde tarjeta es de 3.4% más la tarifa fija. 3.4% más una tarifa fija. Sí, si vas a hacer pagos desde la tarjeta. Ah, caray, qué emoción. Sí, entonces vemos la tarifa base para Europa, 1.99 euros, para Estados Unidos, 1.99 euros, más una comisión debido al pago de tarjeta, 3.4% más tarifa. Mira, a la tarifa base, 1.99 euros anterior, habrá que sumarle también la comisión por cambios de divisa vista anteriormente. Cuando sea una transferencia entre distintas divisas y un porcentaje de conversión. ¿Para qué? Para los pagos desde una tarjeta. Entonces, más una tarifa fija.
dependiendo de las divisas del destino, claro está, como se señala. Entonces hay una tabla de divisas. Tenemos el euro, una tarifa del 0.35, del dólar del 0.30, libra esterlina del 0.20. Interesante. Ah, que sí, hombre, que sí. Mira, entonces tenemos PayPal, también tenemos Wise. Una opción económica con el tipo del cambio. Es una opción económica con el tipo de cambio medio. Cambio medio. ¿Qué viene siendo eso? Un tipo de cambio medio. No opción. Opción económica. Aunque enviar dinero con PayPal es una opción muy cómoda. Existen otras opciones que pueden resultar interesantes, sí. Para el envío de dinero para propósitos personales, sí. Este es el caso de Wise. Un servicio especializado en transferencias internacionales a través de Internet. Este servicio, transparente, ¿envía qué? Envía las transferencias internacionales de forma totalmente local. Envía transferencias internacionales de forma totalmente local, lo que suele implicar un ahorro en los costos. Ahorro en los costos asociados a este tipo de transacciones, ya que las transferencias nacionales suelen ser mucho más baratas que las internacionales. Entonces, así Wise se puede permitir ofrecer transferencias internacionales con comisiones muy bajas, ya que cobra una única comisión, por conversión de divisas que es menor que otras muchas opciones en el mercado. Y lo más importante, al contrario de PayPal, Wise siempre aplica el tipo de cambio medio. Oye, dile que aplique el tipo de cambio medio, por favor. El considerado más justo, lo que le hace situarse en una situación privilegiada frente a los servicios como PayPal, para enviar dinero al extranjero con bajas comisiones, a una cuenta bancaria, sí, la cuenta multidivisa de Wise. ¿Cómo se llama? La cuenta multidivisa de Wise. La cuenta multidivisa. Wow. De Wise. Wise. No solo es un servicio de envío de transferencias internacionales, sino que también dispone de una cuenta multidivisa. Multidivisas. La denominada cuenta sin fronteras. ¿Qué es esto de una cuenta sin fronteras? Esta cuenta de fondos electrónicos permite disponer balances en más de balances en más de 40 divisas y convertirlas entre las mismas de forma rápida y sencilla. Están diciendo que están convirtiendo de una forma rápida y sencilla, como esta cuenta de fondos electrónicos permite disponer de balances en más de 40 divisas. Balances en 40 divisas, de una forma más rápida. Además, también permite recibir pagos en otras divisas, sin comisión por recepción. Además, repito, también permite recibir pagos en otras divisas. Págueme en otra divisa, sin comisión por recepción. Esta cuenta puede entonces ofrecer un mejor cambio de divisas que otras alternativas, ya que aplica el tipo de cambio medio del mercado. No es 3, no es 4, no es medio. Sin ninguna comisión adicional. No le meta comisión adicional. Tarifas. Solo cobrará entonces entre el 0.35% y el 2.5%, sí. Entre el 0.35 y el 2.5 no alcanza a ser 3, no alcanza a ser 4, sino que está en el 0.35 y el 2.5% de la transacción por conversión entre divisas, pero siempre con el tipo de cambio medio. Aplícale cambio medio. Además, también dispone de una tarjeta. Los de Wise disponen de otra tarjeta que ofrece la posibilidad de realizar pagos a través de Internet, ¿sí? O para pagar en cualquier comercio, ¿sí? Lo que, unido a todas estas ventajas anteriores y otras muchas, hace que esta cuenta sea una opción muy a tener en cuenta.
Interesante para aquellos que viven o trabajan en distintos países. También para empresas que necesitan una cuenta de este tipo, para inversiones, para transacciones empresariales. No te lo puedo creer. Sí, gracias a Wise por esto, cambios de divisas y PayPal. Las condiciones del uso del servicio de PayPal. Gracias, sí, muy interesante la información que nos brinda Isaac Díaz. Nosotros seguimos con PayPal. ¿Por qué? Ya vimos como la situación, el contexto, qué es PayPal y cómo funciona y cuánto cuesta. Mira, PayPal es un método de pago en línea que te sigue, sí, que te sigue la corriente, que te sigue corriente, que te sigue, vayas a donde vayas, te sigue, sí, te sigue. Pagas como quieras. Bueno, pagas como quieras. ¿Asocias tus tarjetas de crédito a tu cuenta PayPal? ¿Sí o no? Voy a asociar las tarjetas de crédito a mi cuenta PayPal. Y cuando quieras pagar, entonces, ¿qué haces? Simplemente inicia sesión con tu correo electrónico y una contraseña. Y elige la tarjeta que deseas usar para hacer el pago. Oye, ¿pero qué es el PayPal? Formas de pago por internet seguras. Ah, qué bueno, dicen que es seguro. ¿Cómo puede funcionar PayPal en Colombia? No sé qué es PayPal. Crea una cuenta en PayPal. Asociate a una forma de pago a tu cartera. Busca el botón PayPal a la hora de pagar en línea. Inicia sesiones con tu correo electrónico y contraseña para completar el pago. Sí. Al dashboard. Please come. ¿Cómo sacar dinero de PayPal en Colombia? Mira, accede a la sección de tu perfil PayPal. Dentro de los ajustes, añade una foto de tu perfil. Ah, le metes foto a tu perfil. Un mensaje, por favor. Una ubicación, por favor. Además, copia el vínculo. Genera, comparte con las personas que quieras que te hagan el pago a tus redes sociales. Entonces se vincula el PayPal con el negocio en las redes sociales. Es como una forma de enlazar negocios virtuales, comercio, con la cuenta bancaria, con, bueno, este vínculo de PayPal. Recibirás el dinero automáticamente en tu cuenta de PayPal. Ah, qué bueno, se ven esos vínculos que antes no se veían tan fácilmente. Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo consignar dinero a mi cuenta de PayPal? El proceso para recargar saldos en PayPal es muy sencillo, ya que una vez que te encuentres registrado, debes ingresar tu cuenta de PayPal con tu correo electrónico y contraseña. Tras ingresar entonces esto, debes dirigirte a la opción de recargar saldo. Con esta opción, recargas el saldo, ¿sí? Ubicada justo debajo del saldo de PayPal. Recargar saldo. ¿Sí? No me digas, toca estar recargando el saldo. Mira, ¿cuánto cobran por tener una cuenta en PayPal? Mira, PayPal cobrará una tarifa de 12 euros anuales a los usuarios de cuentas inactivas. Wow, pero no aplica a España, ¿no? No aplica a España. Ah, bueno. PayPal ha actualizado las condiciones del uso de su servicio con una nueva medida. El cobro de una tarifa de 12 euros anuales. Las cuentas inactivas. Toma tu tarifa de 12 euros, cuenta inactiva. Ah, qué interesante. Oye, pero ¿qué es esto de PayPal? ¿Es gratis? Mira, crear una cuenta en PayPal. Crear cuenta. Realizar un pago. Enviar dinero. Es gratis. Sí. Las reducidas tarifas de transacción. ¿Hay tarifas de transacción? Sí. Se aplican cuando los propietarios de las cuentas y el business reciben un pago o reciben dinero. Cuando los propietarios de las cuentas, las business, reciben un pago o reciben un dinero. ¿Cómo vas a cobrar a través de PayPal? ¿Cómo se cobra? Mira, al recibir la notificación del pago, verás en tu cuenta un saldo PayPal. ¿Cómo está tu saldo PayPal?
que puedes utilizar entonces para hacer otras transacciones o para retirar otros dineros. Puedes retirar dinero eligiendo en dónde prefieres ver reflejado el efectivo. Las opciones son a través de tu cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o también un cheque. ¿Qué bancos son compatibles con PayPal? Wow, mira, pues depende. Banco Santander. Ah, sí, sí, Banco Santander. Ah, bueno. ¿Cómo usar una cuenta PayPal sin tarjeta de crédito? Oye, pero no tengo tarjeta de crédito. ¿Cómo voy a usar una cuenta de PayPal si no tengo tarjeta? Como puedes ver, es muy fácil usar PayPal. Si no la posees, acude a tu banco para solicitar una. Bueno, vamos al Banco Santander. Bien. Primeramente, debes iniciar sesión en tu cuenta de PayPal. Podrás hacerlo en las páginas principales, en la opción Cuentas. Seguidamente, dale clic en la opción Añadir tarjetas. Ah, bueno, entonces tenemos que abrimos cuenta PayPal. Listo. Podrás hacerlo con la página principal. Luego, hacemos clic en donde añadir tarjeta o añadir cuenta bancaria. ¡Qué bueno! Así sí. ¿Cómo puedo crear una PayPal, una cuenta sin tarjeta de crédito? Entonces ya sabemos que simplemente se inicia sesión en PayPal y en la página principal vas mirando la opción de cuentas. Luego haces clic donde dice añadir tarjeta o cuenta bancaria. ¿Cómo retirar dinero de PayPal? Bueno, digamos, en el caso del OXXO o XXO, para poder enviar dinero con PayPal, lo primero que tienes que hacer es recargar el saldo de enviar dinero. Lo primero que tienes que hacer es recargar el saldo de tu cuenta en PayPal. Y con OXXO puedes hacerlo. En todo caso, deberás primero comprar una tarjeta de saldazo en cualquier tienda OXXO. Y entonces hay conexión PayPal con las tiendas OXXO. ¿Sí? Deberías comprar la tarjeta saldazo que tiene la tienda de OXXO. ¿Cómo usar para enviar dinero? Bueno, con las tiendas OXXO se puede. ¿Quién iba a imaginarlo? Así están las operaciones. Se puede recargar saldos en PayPal y transferir dinero a tu cuenta PayPal. Dirígete a tu cuenta PayPal. Selecciona recargar saldo. Una vez que elijas esta opción, podrás seleccionar agregar desde tu banco. Agregar. Ingresa la cantidad. Aquí. Ya recargué saldo. Ya puedo ingresar cantidad. Pin. Confirmo la transacción. ¡Pum! Confirmado. Desde tu cuenta PayPal. PayPal. Desde tu cuenta PayPal. Seleccionas. Agregar efectivo. Esto agrego el efectivo. Listo, perfecto. ¿Cómo crear y recargar dinero? En línea. Así se recarga. Así se crea. Se recarga el dinero en línea. ¿Qué todo haciendo esto? Primero, recargar saldo. Piki. Segundo, eliges una opción. ¿Cuál? Agregar desde tu banco. ¿Cuánto? Una cantidad. Tiki. ¿Confirmas transacción? Sí, confirmo la transacción. Tiki. Desde tu cuenta PayPal, haces clic, seleccionar, agregar efectivo. Clic. Listo. Oye, pero qué bien. Sí. Mira, pues también podemos recargar una cuenta. Tiendas OXXO. Bueno, también podemos recargar una cuenta con Bancolombia. Claro, Bancolombia. Seguir el paso a paso desde la web de Bancolombia. Desde la web de Bancolombia. Una vez que tengas la tarjeta y prepago, o sea, mira, le están poniendo nombres a las tarjetas. Tarjeta llamada Saldazo para tiendas OXXO. Tarjeta llamada y prepago para el Bancolombia.
Entonces las tarjetas ya las están llamando de una forma diferente. Deben ingresar entonces a las cuentas de PayPal. Ir a mi cuenta en la sección perfil. ¿Qué vamos a ver en PayPal en nuestra sección perfil? Eliges clic mi dinero. Opción mi dinero. Clic. Ingresa la tarjeta débito. Y si ingreso una tarjeta de débito. Sí, si ingreso una tarjeta de crédito. Completar los datos del formulario. Ah, bueno. Pulsar entonces. Asociar tarjeta. Estamos asociando la tarjeta. Sí. Banco Colombia. Ah, bueno. Súper. ¿Cuánto cobra PayPal por enviar dinero de una cuenta a otra cuenta? ¿Cuánto va a cobrar PayPal por enviar dinero de una cuenta a otra cuenta? Mira, la comisión por transacción tiene un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? Del 5.4% más el 0.30 dólares. Entonces la conversión de la moneda existe, sí. La conversión de la moneda existe. Y existe un pago adicional del 3.5% por cualquier conversión recibida. Por cualquier conversión al recibir pagos. Se está haciendo una conversión al recibir pagos. Hombre, le meten conversión de moneda, le meten un porcentaje. ¡Qué vaina! ¿Qué pasa si no uso mi cuenta PayPal? PayPal, pues si no usas tu cuenta PayPal, ¿qué pasa? Pues queda inactiva durante al menos 12 meses. ¿Qué pasa? 12 meses consecutivas. ¿Qué pasa? Pues es posible que le cobremos una tarifa de inactividad anual. Tarifa de 12% por inactividad anual. La inactividad implica que no ha iniciado sesión en su cuenta PayPal ni la ha utilizado para enviar ni recibir retiros de dinero. ¿Para qué la creó? Pues para trabajar. PayPal empezará a cobrarte por tu cuenta si no la usas. ¿Por qué PayPal me cobra $1? Oye, ¿cómo así que me va a estar cobrando $1 PayPal? Si fue tu primera compra, quizá se debe a que PayPal, para confirmar que la tarjeta es real, hace una transacción. Vamos a ver si la tarjeta que has adquirido es real. Hagamos una transacción de $1. Tiki, el primer dólar, tómalo. Toma tu primer dólar. Toma esto. La primera vez que ingresas la tarjeta. Fue la primera vez que ingresaste una tarjeta. Entonces, los de PayPal me pueden cobrar $1. Estrena tu tarjeta, te vamos a cobrar $1. Toma esto. ¡Pum! Listo. ¿Sabías que PayPal cobra una comisión? Bueno, ¿cómo funcionan entonces los pagos de PayPal? Mira, es que los pagos son un método de pago en línea que te sigue donde quiera que vayas. Asocia tu tarjeta de crédito a tu cuenta PayPal. Cuando quieras pagar, simplemente inicia sesión en tu correo electrónico y contraseña y elige la tarjeta que deseas para hacer el pago. PayPal es un método de pago rápido, seguro, fácil. ¿Cómo hacer efectivo el dinero de PayPal? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, haces clic donde dice, selecciona donde dice transferir fondos. Se transfieren los fondos. En la sección donde dice dinero, en la cuenta PayPal, dinero. Clic, transferir fondos. Clic, clic. En el lado izquierdo de la página. Listo, me ubico en el lado izquierdo. Haz clic en transferir fondos a cuenta bancaria. Te transfieren los fondos a la cuenta bancaria. ¡Qué machera! ¿Y después qué? Presionas siguiente. Ingresa el importe que quieres transferir. Sí, claro. Siguiente. Revisa los detalles de las transferencias. ¿Cómo? ¿Cómo se van a revisar detalles de transferencia? Y luego selecciona. Clic. Transferir ahora. Listo, lo tengo. Transferir ahora. Clic. Buenísimo, weón. Buenísimo, weón. Vamos con toda. ¿Cuál es mi link?
de PayPal para recibir pagos. Hay un link para recibir pagos. Hay un link. El pago se registra en tu cuenta PayPal. El pago se registra. ¿En tu cuenta? Sí, en tu cuenta. Elige entonces un nombre de usuario para crear tu link. PayPal. PayPal Me. Entonces tenemos el PayPal Me para recibir pagos PayPal Me. Entonces comparte tu link con el monto acordado con tu cliente. Mira, te comparto el link del monto acordado para requerir el pago. Es que estamos haciendo compartiendo el link con el monto acordado, mira, con tu cliente para requerir este pago. Entonces el cliente, clic en el enlace, inicia la sesión en PayPal, también el cliente está en PayPal y así completa el pago. Ambos están en PayPal Me, un link para recibir pagos en línea. Es como un link para recibir pagos en línea. Ah, qué interesante. Sí, así fue como nos tocó. Sí, ver. Y hay acuerdos legales, muchachos. Y claro, ¿cómo no va a haber un acuerdo? Y entró en vigor los acuerdos legales desde el 10 de junio del 2021. ¡Opa! ¡Qué interesante! ¿Qué datos personales estaremos recopilando? ¿Por qué conservaremos los datos personales? ¿Cómo se van a estar procesando los datos personales? ¿Por qué compartimos los datos personales? ¿Cómo trabajamos con otros servicios y plataformas? Interesante. ¿Cómo van a estar trabajando con otras plataformas? ¿Cómo utilizamos las cookies? Que nos tengan ahí con inteligencia artificial. Y las tecnologías del rastreo. ¿Qué opción de privacidad tiene un dispositivo entonces? ¿Cuál es esa privacidad? ¿Se van a estar usando las cookies? ¿Cuáles son sus derechos, muchachos? Bueno, veamos cómo trabajan con otros servicios, otras plataformas, los de PayPal. Mira, un beneficio y una innovación importante de los servicios de PayPal, ¿cuál es? Que te van a estar relacionando con el hecho de que puede vincular su cuenta con la cuenta o plataforma de un tercero. Ah, se va a meter en la plataforma de un tercero. Para los fines de este aviso de privacidad, una conexión de cuentas. Conexión de cuentas. Una conexión de cuentas con dichos terceros es aquella conexión que usted autorizó y le permite que se realiza entre su cuenta y una cuenta. Un instrumento de pago o una plataforma que no sea PayPal, que usted controla o posee legítimamente. Entonces, cuando autoriza este tipo de conexiones, PayPal y el tercero, pues mira, intercambian directamente sus datos personales. Y otra información también, algunos ejemplos de este tipo de conexiones son vincular su cuenta a una cuenta en redes sociales. Claro, cuentas de las redes sociales, cuenta PayPal, cuenta redes sociales. O también a un servicio de mensajería social. PayPal, mensajería social, PayPal, cuentas redes sociales. También, ¿qué otro tipo de conexiones pueden haber con PayPal? Conectar la cuenta con una empresa externa de agregación de datos o servicios financieros. Claro, servicios financieros, obvio, sí. Ya, PayPal, servicios financieros. Si usted proporciona a dicha empresa las credenciales de inicio de sesión de su cuenta. También, ¿qué otros tipos de conexiones pueden haber con PayPal? Utilizar su cuenta para hacer pagos a un comercio o permitirle que un comercio genere un cargo en su cuenta. Entonces, si decides crear una conexión de cuentas, podemos recibir información de parte de terceros sobre usted y sobre cómo utiliza el servicio de terceros. Bueno, ¿cómo vas a estar utilizando el servicio del tercero? Pues mira, por ejemplo, si conectas tu cuenta a una cuenta de redes sociales, mira, recibiremos datos personales del proveedor de redes sociales a través de la conexión de cuentas. ¿Sí ves? Si conectas tu cuenta a otras cuentas financieras, como las redes sociales o las del banco,
Si conectas una cuenta con otras cuentas financieras de forma directa o a través de un proveedor de servicios externos, puede que podamos acceder al saldo de su cuenta, a la información sobre transacciones, como lo son compras, como lo son transferencias de fondos. Uy, un disparo por ahí. Toda la información que recibamos de un tercero mediante una conexión de cuentas, pues mira, se empleará de forma tal que se respete este aviso de privacidad. Bueno, en fin, la información que compartamos con un tercero en función de una conexión de cuentas es en función de una conexión de cuentas. Se utilizará, se divulgará de acuerdo con las prácticas de privacidad del tercero. Prácticas de privacidad del tercero. Wow. Antes de autorizar una conexión de cuentas, debe revisar el aviso de privacidad del tercero que tendrá acceso a sus datos personales como resultado de la conexión de cuentas. Sí, por ejemplo, los datos personales de PayPal, comparta, comparta con la cuenta a las plataformas de un tercero, como una cuenta de redes sociales. Podrán compartirse también con algunas otras partes. Por ejemplo, es que ya hay tiendas virtuales, muchachos. El tema de las tiendas virtuales, entiéndalo ya. En función a las prácticas de la privacidad de la cuenta o de la plataforma. Oye, qué interesante. Sí, y aún no te he explicado nada de lo que son las cookies y las tecnologías del rastreo. Mira, cuando visitas nuestros sitios, cuando utilizas nuestros servicios o cuando haces visitas del sitio web de un tercero al cual proporcionaste servicios en línea, es que están prestando servicios en línea, muchachos. Es posible entonces que nosotros y nuestros proveedores y socios comerciales utilicemos cookie, y otras tecnologías de rastreo. Ah, tecnologías de rastreo. Sí, para identificar si son usuarios. Es que quiero saber si eres un buen usuario, para entonces personalizar la experiencia. Los servicios que se están utilizando para conocer el contenido en línea, para conocer los anuncios también. Entonces utilizamos cookies. ¿Para qué? Para medir la eficacia de las promociones. ¿Para qué son las cookies? Pues estamos midiendo la eficacia de estas promociones. Estamos analizando la información, estamos mitigando riesgos, estamos evitando posibles fraudes, estamos promoviendo seguridad, confianza en nuestros sitios web, ciertos aspectos y funciones de nuestros servicios. Sí. Ah, bueno. Sitios solo están disponibles a través del uso de cookies. Por lo que, es que si no hay cookies no hay sitio. Por lo que, si no hay cookies no hay sitio web. Se decide entonces desactivar y rechazar dichas cookies. El uso de los sitios y servicios podrá limitarse, deshabilitarse. Ya. Do not track. ¿Qué viene siendo este do not track? Veamos qué nos quieren decir con el do not track. ¿Para qué? Do not track. No rastrear. Do not track. Do not track. Bueno. Entonces también está esa opción de no rastreo. Es una configuración opcional del navegador. No, cuando yo me meto con ustedes no quiero que me estén rastreando. Es una opción. Do not track. De una configuración opcional del navegador. Que le permita entonces establecer su preferencia. Es que no me gusta. Es que sí me gusta. Es que quiero ser amigos. Mira, estamos relacionando es el rastreo de los anunciantes. Rastreo de los anuncios y de otros terceros. Entonces no respondemos a las señales del do not track, del no rastreo. Entonces podemos revisar también lo que son declaraciones sobre cookies, declaraciones sobre la tecnología del rastreo. ¿Para qué? Para obtener más información de lo que usan las cookies. Qué interesante. ¿Qué opciones de privacidad entonces tiene un dispositivo? Pues el do not track.
¿Qué opción de privacidad tienen si van a usar cookies? Usted tiene una opción. Cuando se trata de unas prácticas de privacidad, las comunicaciones descritas en este aviso, entonces sale el aviso de privacidad. Puede que muchas de ellas se expliquen en el momento en que abre una cuenta para el servicio y la utiliza. ¿La está utilizando? Ah, bueno, entonces hay aviso de privacidad que la está utilizando. En el marco de su uso, uno de nuestros sitios, entonces también es posible que reciban instrucciones. ¿Está recibiendo instrucciones? Sí. Ah, bueno, es que la está usando, entonces recibe instrucciones dentro de este aviso de privacidad. Sabemos que estás usando el recibo de instrucciones y solicitudes mientras usas los servicios. Tenemos una opción, opciones relacionadas con los datos personales que recopilamos. ¿Qué más tenemos? Mira, datos personales. Mira, ubicación y otra forma de información de los dispositivos. El tema de datos personales, mire, usted puede negarse a proporcionar datos personales cuando PayPal se lo solicite. Sin embargo, es posible que no pueda acceder a algunos de los servicios porque no tienen datos personales. Usted no da datos, bueno, pero no tiene servicio que ameritan. Bueno, no de datos personales, pero no tiene el servicio que garantiza. Entonces, el PayPal. Entonces, hay una ubicación también. Datos personales, ubicación y otras formas de disposición. No, yo no quiero dar mi ubicación. El dispositivo que utiliza para acceder a los sitios o los servicios puede recopilar información sobre usted, sí. Lo que incluye información sobre geolocalización, sí. Y datos que a su vez PayPal puede recopilar y utilizar para obtener información acerca de la posibilidad de restringir la recopilación de datos. El uso de dicha información utilice las opciones que están en el dispositivo. Opción relacionada con qué? Con el uso de hacemos de sus datos personales servicios personalizados que PayPal ofrece en sitios web y para servicios de terceros. También búsqueda y creación de conexiones con otros. Está por una parte, opciones relacionadas con el uso que hacemos con datos personales. También la opción relacionada con las conexiones de cuentas. Conexiones entre cuentas. También relacionados con cookies. También relacionados con registro e información de cuenta. Es que están pensando en registros y información de cuenta. También relacionados con comunicaciones. Entonces, están pendientes de enviar alertas. Están pendientes de estar haciendo actualizaciones. De estar haciendo notificaciones. Porque también hacen marketing. Porque también hacen un comunicado informativo. Ah, bueno, interesante. Nos hablan de los derechos, de proteger los datos personales y que los niños pueden usar también nuestro servicio. Ah, bueno, son avisos de privacidad. Son transferencias de datos personales los que se usan a otros países. Bueno, tenemos entonces esto como herramienta. Muchas gracias a todos. Es una breve introducción. Artistas constructores, sí.